¿Qué efectos tiene en la salud humana la exposición a la radioactividad? Esto dependerá de los niveles de radiación a los cuales una persona se ve expuesta. Depende pues del nivel de radiación al cual la persona se exponga, así van a ser también los efectos sobre la salud de las personas. Normalmente el ser humano está expuesto a la radiación ionizante que es emitida de manera natural, ya sea por la formación de nuestro planeta y la radiación que recibimos de afuera del planeta, ¿verdad? O sea, lo conocida como radiación cósmica. El ser humano está preparado a recibir ciertos niveles de radiación que no le afectan en lo absoluto, y así también, debido a eso, han habido investigaciones en el mundo para poderla utilizar en fines benéficos y también para fines bélicos, ¿verdad? Pero no vamos a hablar de los efectos para los fines bélicos de la radiación, porque eso en el mundo está tratándose de olvidar esas situaciones, sino que para los efectos benéficos, para los cuales las radiaciones ionizantes han tenido investigaciones grandísimas en el mundo y actualmente tienen un auge y un potencial grandísimo para el tratamiento de enfermedades como el cáncer, para tratamiento de enfermedades y de diagnósticos de personas, no solamente el cáncer, sino que para diagnosticar enfermedades que de otra manera sería difícilmente poderlas detectar, ¿verdad? ¿Cuál es el nivel máximo permitido al que puede estar expuesto el cuerpo humano? Dependerá de la situación, ¿verdad? El Organismo Internacional de Energía Atómica, junto con otras entidades que le apoyan en la investigación de las radiaciones ionizantes, ha emitido niveles de radiación que vienen dados con respecto a la probabilidad de existencia de daños en la salud del ser humano. El nivel actual que se trabaja como un nivel seguro para evitar la probabilidad de ocurrencia de efectos en la salud del ser humano y en los descendientes anda alrededor de 20 milisievert en un año. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona tiene la necesidad de exponerse un poquito más a las radiaciones, también haciendo una valoración del riesgo-beneficio, se podrá exponer en una única exposición hasta 50 milisievert en un año, en una única exposición. Cuando estamos hablando de 50 milisievert, estamos hablando, por ejemplo, de un examen de una tomografía o qué otro no tipo de... En los exámenes como tomografías generalmente andarán recibiendo las personas unas dosis mucho menores a los 20 milisievert, muchísimo menores a los 20 milisievert. Andan recibiendo dosis muy comparables a la dosis que tiene normalmente el medio, o sea que andarán recibiendo entre 0.2 milisievert a 4 milisievert dependiendo del estudio que se le realice. ¿Y qué tipo de enfermedades se pueden contraer si el cuerpo humano se expone a unas cantidades superiores? Bueno, como todo dependerá del nivel de radiación, como se lo dije en un principio, si una persona se expone a arriba de 20 milisievert de manera constante por tiempo ilimitado, pueden suceder, no hablemos de enfermedades que le van a aparecer en el momento, sino que estas son enfermedades que le van a aparecer a sus descendientes, y tal vez no hablemos de enfermedades, sino que de efectos que pueden tener sus descendientes. ¿Por qué? La radiación ionizante, su principal efecto es sobre el núcleo de las células, dañando la estructura molecular conocida como ADN, o sea, el ácido desoxirribonucleico. Esta cadena helicoidal puede ser cortada por un haz de radiación y que el organismo normalmente la repararía sin dejar ninguna consecuencia, pero cuando hay exposición de varias
en una secuencia constante, a bajas dosis, como serían los 20 milisieverts, pueden aparecer efectos en la descendencia, en sus hijos, nietos o hasta bisnietos, ¿verdad? Hasta una tercera generación. Cambios de mutaciones, no vamos a hablar como veíamos en la película de Bart Simpson, ¿verdad? Que salen peces con 3 ojos o niños con manos cortas, no. Por ejemplo, podría aparecer alguna incidencia de tumores de cáncer, de tumores cancerosos en la tiroides, por ejemplo. Cataratas a temprana edad. Esas podrían ser algunas de las enfermedades que podrían aparecer en estas descendencias, porque lo que causan las radiaciones ionizantes es la muerte celular, y es por eso que son utilizadas, es la única de las únicas armas con las que se cuenta para el tratamiento del cáncer, porque mata las células. Y a la inversa, si alguien ha estado expuesto a cantidades peligrosas de radiación, ¿hay algún tratamiento, como un antídoto? Sí, si una persona está expuesta a altas dosis de radiación, puede tener una enfermedad no enfermedad, sino que efectos, hablemos de efectos, que se conocen como determinísticos. En determinada cantidad de radiación, va a aparecer un efecto X. Como por ejemplo, si una persona se expone a más de 100 milisieverts de radiación, podría aparecer el efecto de una lesión en la piel, como podríamos llamarle depilación, por ejemplo. Si hay hasta 400 milisieverts, podrían aparecer úlceras en la piel, y así sucesivamente. Actualmente, en las plantas nucleares en Japón, debido al accidente de Japón, a la situación que se está viviendo en Japón, estamos hablando de dosis hasta de 11.000 milisieverts. 11.000 milisieverts me parece a mí haber leído. ¿Qué nos quiere decir esto? Si una persona se expone por un tiempo prolongado, hablemos de varios minutos, seguramente las lesiones que tendrá de la radiación le van a provocar la muerte en pocos días o en pocas horas. Pueden aparecer síndrome posirradiación, que da el aparecimiento de vómitos, náuseas, diarrea, lesión de la médula ósea y por consiguiente la muerte. Pero estamos hablando que no va a ser fulminante. Que no va a ser fulminante la muerte, pero la dosis que le acabo de decir yo son 11.000 milisieverts con respecto a 20 milisieverts, que es el límite permisible para un trabajador. De entre 11.000 a 20, pues queda una distancia muy grande, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona se expone a 1.000 milisieverts durante 10 minutos, esta persona habrá recibido en esos 10 minutos los 20 milisieverts que debía haber recibido en un año. ¿Y es posible que la radiación migre por efecto de las corrientes de los vientos? Difícilmente va a poder llegar a nuestro país. Me parece que esa es la inquietud en la población salvadoreña, ¿verdad? Que por efecto del clima y las corrientes y el flujo de aire y todo eso, una nube radiactiva pueda llegar hasta nuestro país. Difícilmente, estamos extremadamente lejos. Con mucha probabilidad pueden haber áreas de contaminación en los países cercanos a Japón, pero en las noticias que hemos estado recibiendo actualmente provenientes del Organismo Internacional de Energía Atómica, se mantiene que el problema que está actualmente no ha contaminado ni siquiera los 20 kilómetros que se han hecho de exclusión
para llegar a la planta. O sea, los 20 kilómetros, el cordón de 20 o 30 kilómetros que se ha dejado, todavía no hay áreas de contaminación. Los materiales que podrían contaminarnos, los radioisótopos que podrían contaminar, son materiales radioisótopos de corta vida media, o sea que son radioisótopos que su vida andará por los 60 días. Entonces, todo el viaje que transcurre, el medio, la dilución en el aire, el océano que tendrían que trasladarse prácticamente a nuestro país, no llegaría absolutamente nada, porque todo eso se diluiría en el ambiente. Las dosis que se recibirían serían nada. De hecho, los estudios que están haciendo en Europa con respecto a esto, que son sociedades que están preparadas para estas emergencias, como lo está Japón, como lo está Estados Unidos, como lo está México, como lo está Suramérica, han determinado ellos que a nuestro país, por ejemplo a Europa, se ha determinado que no va a llegar la radiación, y Japón de Europa está un poco más cerca que Japón de El Salvador, ¿verdad? O Japón de América. Entonces, si se calcula que a Europa es poco probable que llegue, a nuestro país es casi imposible que lleguen esos efectos.